¿Listo? Pues ya vamos a comenzar. Vamos a poner primero esto en manos de Dios, ¿vale? Señor, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener. Gracias por igual por tu palabra que pues esté en nuestras vidas y queremos que sea viva en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos todos los días y sobre todo para conocerte a ti, que las cosas que hoy vayamos a aprender, que sea para honrarte, para darte la gloria y la honra a ti y que podamos menguar y que tú crezcas y podamos ser más como tú y menos como nosotros mismos. Que nuestro orgullo, que nuestra forma de ser, pues vaya siendo empapada por ti y que simplemente te podamos agradar. Ponemos este tiempo en tus manos, igual por las personas que vayan a escuchar este tema en otros días, que igual puedan ser de edificación para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a terminar el capítulo 4 y lo va a dar mi esposita. Vamos de el 12 al Entonces, 25. vas, mi amor. Pues sí, ya estoy. Del 12 al 25. Entonces, bueno, voy a primero a leer los capítulos completos y ahorita vamos uno por uno. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando en el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, bueno, antes de ir versículo por versículo, vale la pena mencionar qué es lo que está pasando en el contexto de todo Mateo. Es decir, en los primeros capítulos que ya estuvimos viendo, se nos presenta o se nos responde a la pregunta de quién es Jesús. La primera parte, el primer capítulo, responde su genealogía. El capítulo 2 presenta cómo los magos fueron, le visitaron, le adoraron y cómo fue rechazado por Herodes. El capítulo 3 presenta la parte de cuando Juan el Bautista pues está en su ministerio, está predicando, está preparando el camino y cómo Jesús es presentado por medio del bautismo. Y en este capítulo 4, la primera parte que vimos el jueves pasado, presentan las tentaciones de Jesús. Y aquí un detalle bien importante es que nos muestra cómo Jesús vence en donde el pueblo de Israel fracasó, que es justamente las tentaciones en el desierto. Entonces, hasta aquí Mateo nos ha mostrado con claridad quién es Jesús, respondiendo a través de que él es el hijo de David, él es el hijo de Abraham, es el Mesías prometido, es el hijo amado del Padre y también es el rey anunciado por los profetas, que esto es como toda la antesala a preparar pues su anuncio público de su ministerio. Y entonces aquí vámonos como en el primer versículo, que es Mateo 4:12. Gaby, ¿me puedes ayudar, por favor? Solo el 12. Sí, por favor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Gracias. Aquí lo que nos está presentando Mateo es como una ventana. Leía yo que era como una bisagra literaria. ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando es que Juan empieza a salir de escena, porque pues posteriormente leemos cómo
cómo murió, pero empieza a salir de escena para darle la entrada a Jesús. Es decir, no porque Juan haya fracasado en su ministerio, no porque no lo haya hecho mal, sino porque él ya había cumplido su parte, que él había sido llamado a preparar el camino del rey. Ahora iba a comenzar la nueva etapa, que era la predicación, pero ya con el rey. Entonces, aquí, si se acuerdan que les había dicho que Mateo había estado contestando a la pregunta de quién era Jesús, ahora va a contestar a la pregunta de qué vino a ser Jesús. Y a partir de este momento, lo que vamos a leer en los siguientes versículos, capítulos, es que Jesús empieza a proclamar el reino, llamar a sus discípulos a enseñar, a sanar, a confrontar el pecado, manifestando pues toda la autoridad que él tiene del reino. Entonces, aquí le comentaba a mi esposo ayer que estábamos leyendo del tema, que destacan como un aspecto importante. Es decir, Jesús no empieza inmediatamente su ministerio después de que fue bautizado, sino que existe como esta preparación y también como estos tiempos específicos para que se cumpla todo lo que está escrito en las escrituras, valga la redundancia. También primero se demuestra que Jesús ha sido aceptado por el Padre, esto pues en su bautismo, cuando pues el Espíritu Santo viene, se posa y escuchamos las palabras de que este es mi Hijo amado, y cómo también pudo vencer al tentador pues por medio de estas tentaciones que pasó en el desierto, para después ya venir públicamente y anunciar pues todo su reino. Entonces, esta secuencia no es casualidad, esta secuencia lo que está haciendo es consolidar de manera plena la autoridad que Jesús tenía antes de pues de todas las obras que lo vamos a ver hacer, o bueno, en este caso a leer que él hizo. Entonces, ahora vámonos con el versículo 13, perdón. Y ¿me puedes ayudar ahí? Creo que no te hallo. Oma, el 13, nada más, por favor. Perdón, es Dejando que a no había. Nazaret. Ya. Gracias. Versículo 13. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Gracias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Después de que Jesús pues escucha que Juan es encarcelado, ¿qué hace? Va y el versículo 12 nos dice que se vuelve a Galilea. Esta parte especifica que no solo fue a la región de Galilea, sino que la dejó para ir a Nazaret y establecerse en Capernaum. Aquí pues vemos una comparación de Nazaret versus Capernaum. ¿Qué era Nazaret? Como hemos escuchado, pues es una aldea muy chiquita, se estima que eran entre 300 a 500 habitantes, por lo cual pues no tenía relevancia política, religiosa y era despreciada comúnmente. De hecho, en Juan, Natanael pregunta, ¿de Nazaret qué puede salir de bueno? Y esto más que una pregunta, tal vez que pudiéramos interpretar como que está menospreciando a la región, era más una declaración de cómo los judíos estaban viendo a Nazaret en ese tiempo. Versus Capernaum. Esta ciudad era un centro comercial muy importante que estaba asentado pues junto al mar de Galilea, que tenía una aduana, tenía guarnición romana y una sinagoga. Entonces se podía considerar que era como el centro económico de esta región del norte, lo que estratégicamente le iba a permitir alcanzar pues a muchas personas. Entonces por eso muchos consideraron a Capernaum como la base del ministerio de Jesús. Sin embargo, pues Mateo no está poniendo estas partes como para hacer referencia a la importancia geográfica, sino por una razón teológica más importante, más relevante, que nos va a aclarar en el siguiente versículo. Dice que esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, no es simplemente porque Jesús dijo, Capernaum está más grande, me puede convenir establecerme en mi base en este centro, sino porque iba a formar parte
de la confirmación de todo lo que se había declarado en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Como lo hemos visto en las anteriores clases, Mateo estaba escrito principalmente para los judíos, por lo cual iba a ser como siempre estas referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces aquí Mateo lo que está haciendo es confirmar. Esto lo está haciendo porque ya lo había dicho el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos a los versículos 14 al 16. Y hermana Dulce, ya que anda por ahí, ¿me puede ayudar? Sí, 14 al 16. Sí. Ok, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Gracias. Pues como lo estábamos mencionando, aquí lo que está haciendo Mateo es la referencia al Antiguo Testamento y mete esta palabra que la vamos a ver repetida en varias partes de Mateo, que es para que se cumpliese. Me parece que también cuando habla del nacimiento a través de María, dice para que se cumpliese. Entonces, está demostrando que lo que está pasando pues no es casualidad, no es accidente, sino un cumplimiento exacto de lo que se había trazado o se había adelantado que iba a pasar en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús no solo vino a enseñar, no solo vino a hacer milagros, sino vino a cumplir todo lo que ya nos había prometido Dios por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento. Y una frase que me gustó mucho es que dice que la historia humana no es fortuita, está subordinada a la palabra de Dios. Es decir, estas partes o lo que estaba ocurriendo no era casualidad, sino todo iba a obedecer pues al plan divino de Dios. Y también, si vemos un poquito, dice que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Estas partes o estas tierras, Zabulón como Neftalí, eran parte del reino del norte, que había sido invadido por los asirios. Entonces, bueno, menciona la historia que estas fueron de las primeras ciudades que fueron dominadas por los asirios, fueron conquistadas, y una parte de la estrategia que aplicaban los asirios era que empezaban a introducir, pues sí, como gente de su pueblo. ¿Para qué? Para que la identidad del pueblo que habían conquistado se fuera perdiendo. Entonces, también es parte del por qué dicen que Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque estaba pues ya lleno de la mezcla entre los judíos de ese tiempo y pues sí, los gentiles que se fueron introduciendo al pueblo en esa época, pues que ya se había diluido tanto que incluso pues pocos recordaban su ascendencia o no había como este registro exacto como lo tenía el Reino del Sur, que sí tenían como guardados todos los registros de sus genealogías. Entonces, por esto es que el territorio era visto como con desdén por parte del pueblo judío. Entonces aquí lo que nos están mostrando es que Dios comienza su obra donde pues el ser humano menos lo espera. Como hemos escuchado en algunas clases o en algunas predicaciones, el Evangelio del Reino es como contrario a la lógica humana. Esperaríamos que tal vez hubieran iniciado en Capernaum, porque como lo vimos, era como más geográficamente, era mejor estrategia, pero no. Hace referencia a esta parte del profeta Isaías, porque dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No dice que el pueblo estaba en tinieblas, dice que estaba asentado. Es decir, pues, todas las tinieblas ya eran parte de su esencia, ya no había como, pues sí, algo como que rescatar, porque ya se habían diluido tanto. Pero dice, vio gran luz, que esto es, pues, el ver cómo el ministerio de Jesús iba saliendo de estas partes, que es justa parte, pues la parte de la luz. Entonces, pues dice, Cristo resplandece con mayor fuerza donde las tinieblas parecen más densas. Este territorio, el de Zabulón y Neftalí, que había sido el primero en experimentar el juicio de Dios, también era el primero en contemplar la luz de Jesús ya como Mesías aquí. Y vámonos al versículo 17.
Ricardo, ¿me puedes ayudar, por favor? 4:17 de Mateo. Sí, dice, desde entonces comenzó Jesús a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, muchas gracias. Si recordamos un poco de cómo Juan predicaba el Evangelio, usaba esta misma frase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como si Juan dijera, yo preparé el camino, pero ahora está aquí el rey, escúchenlo a él. Entonces ahí hay como un salto crucial. Si bien son las mismas palabras, ya no solo se anuncia que el Evangelio viene o que está llegando, dice que ya se ha hecho presente. Entonces aquí hay como dos palabras importantes, que la primera es arrepentidos. Y dice que esto viene de la palabra metanoia, que dice que no solo pues es un remordimiento o como un sentimiento de estoy triste, me cacharon, sino es como un cambio de mente, que es lo que significa, un cambio radical de mente. Y este cambio de mente, ¿qué es lo que produce? Pues la alineación del corazón hacia los deseos de Dios y va construyendo pues una vida transformada. Y la segunda parte dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto igual Dani ya nos había platicado, que dice que Mateo usa esta expresión. Como estaba escribiendo hacia los judíos, era por respeto. No podía poner el reino de Dios, sino estaba usando los cielos como un equivalente a Dios. ¿Por qué? Para no, no ser irreverente, al referirse al Señor. Entonces ya no dice Jesús, arrepiéntanse para que venga el reino, sino es un arrepiéntanse porque el reino ya se ha acercado, porque el reino ya está aquí. Entonces es como una respuesta natural de, de tener la presencia del rey con nosotros. Ya no es un, me voy a arrepentir porque va a venir el rey, sino es un, porque ya está el rey aquí. Es decir, no es como, no es opción y no es como, no es un llamado a que contemplen al rey, sino a una transformación del corazón. Entonces, aquí es como muy destacado que lo primero que hace Jesús no es un como contémplenme, tal vez como humanamente lo diríamos, como adórenme, sino un transformen primero su corazón. Y de aquí, pues vamos con los versículos 18 al 22, porque si bien Jesús dice, arrepiéntense para que venga el reino, ¿cómo empieza Jesús a construir este reino? Pues lo que hace Jesús es empezar a formar discípulos. Y ahora sí, mami, ¿me puedes apoyar con los versículos 18 al 22? Sí. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vieron a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias. Entonces, como les decía, Jesús, ¿qué es lo que hace? Empezar a formar discípulos. Y aquí a los primeros que llama es a Simón y a su hermano Andrés. Pero a mí me sorprendió un poquito porque no lo había relacionado con que no es la primera vez que Jesús se topa con ellos. El primer encuentro está registrado en Juan 1:35 al 42. ¿Me puedes ayudar, amor? Juan 1:35 al 42. No tengo Juan. El 35 al 42. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gracias. Entonces, estos versículos que nos leyó Dani registran el primer encuentro que tanto Pedro como Andrés tienen con Jesús. Entonces, este llamado no ocurre como de forma, no recuerdo la palabra, como de forma espontánea, sino porque ya había un conocimiento previo. Entonces, Mateo lo que hace aquí es como sintetizar ese momento en que Jesús los estaba llamando. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Vengan en pos de mí. Esto literalmente significa detrás de mí. Entonces estaba leyendo que en esos tiempos tener un maestro o tener un rabí no significaba como tal caminar detrás del maestro, sino imitar todo, su forma de hablar, sus movimientos, su vida entera. Entonces, aquí el centro del discipulado se convertía directamente en Jesús. Antes que aprender la doctrina que le estaba enseñando, los discípulos fueron llamados a seguir al rey. Entonces, con este, vengan en pos de mí, como lo vamos a leer en versículos posteriores, pues sean imitadores de mí, o sea, imítenme completamente a mí. Después dice, os haré. Jesús no dice, vengan y pues se van a ir haciendo pescadores de hombres. Dice, yo los haré. Entonces, Él siempre va a respaldar el llamado que hace. Si Él pues nos ha dicho algo, Él lo va a cumplir, Él nos va a sostener y sobre todo Él va a estar formando eso que Él ha llamado, pues porque Él no se niega a sí mismo, Él siempre va a respaldar su palabra. Y también la parte de que al instante, mucho de lo que se destaca en estos versículos siempre es que, pues, Pedro, Andrés, Zebedeo, Juan, responden pues de inmediato, como lo hizo mi esposo. Dice en la palabra que respondieron al instante. Entonces aquí pues obviamente se destaca la pronta obediencia, pero sobre todo como ya habíamos visto antes, ya conocían a Jesús. Entonces, después de esto llega este momento decisivo en que ellos dicen, va, te sigo. Es decir, ya no la piensan, ya, te sigo, sí. Sí, no, creo que es como, bueno, la mayoría luego de nosotros pensamos, o hasta incluso hemos escuchado esas predicaciones que dicen sin pensarlo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? O sea, Dios te llama, hazlo. Pero creo que aquí en esta palabra, al ver cómo precisamente antes los conocía, vemos un proceso en el cual pues precisamente ellos habían conocido a Jesús y cuando llegó el momento exacto, pues ya lo siguieron. O sea, es como cuando la palabra de Dios trabaja contigo, Dios trabaja contigo a través de la palabra y cuando te llama a ejecutar, pues así es, ¿no? Ujú. Sí, en Filipenses menciona que, no recuerdo el versículo, pero dice que él pone tanto el querer como el hacer. Y aquí leíamos que esta parte de querer como hacer habla como de una energía, como de una chispa, pero decía que esta chispa no era como instantánea, de que solo como que echa a andar el motor, sino que la energía es tanta que va a ir sosteniendo ese hacer que él trae. Es decir, como ya lo mencionábamos, él va a ir sosteniendo esto que ha llamado, que ha mandado, porque pues él, Hasta sí. incluso para un ministerio, ¿no? O sea, podemos ver cómo precisamente él pone la palabra y pues existe la madurez. Entonces es el proceso de la palabra que él va soltando en ti y en ti y en ti hasta que llegue ese proceso de madurez que él dice, ¿sabes qué? Ahora ejecuta. Entonces es esa parte, o sea, no es una chispa que dice, como dice mi esposa, o sea, enciende el motor y ya, sino es como un fuego que va preparando y va consumiendo y va puliendo hasta que llegue esa parte de ahora, ¿sabes qué? Haz. Y es como dijo mi esposita, o sea, realmente les dijo, yo les enseñaré. Entonces, igual ahí, después de aparte de ese llamado, pues hubo una enseñanza que va siguiendo, puliendo en este caso a los discípulos, para después ahí ya dejarlos solitos, ¿no? Bueno, dejarlos solitos entre comillas, ¿no? Porque viene el Espíritu Santo. Pero entonces podemos ver como igual este es un proceso en el cual pues podemos a través de los discípulos y que igual de la misma manera se va ejecutando en nosotros. Sí. Y una parte que se destaca aquí también es como ya lo mencionábamos antes, toda el Evangelio del Reino como que viene
ir contra la lógica humana, y justo esta parte de que Jesús vaya y llame a sus discípulos, también hacía eso, rompía con el paradigma, con la costumbre, mejor dicho, que en el siglo primero el alumno buscaba y elegía al rabino, es decir, se presentaba y le decía, quiero aprender de ti. En este caso, el maestro es quien viene, quien busca, elige a sus discípulos, y pues es él quien está tomando la iniciativa. Y después de escoger a sus primeros discípulos, ¿qué es lo que hace? Pues ya Jesús empieza a enseñar. Y para esto nos vamos a los versículos 23 al 25. Y Mel, ¿estás por ahí? Sí, Gracias. 23 al Nada más. 25. Sí, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gracias. Entonces, aquí Mateo lo que está haciendo es resumir todo el ministerio de Jesús. Lo resume en estos 3 puntos y justo son los que va a estar desarrollando en los capítulos posteriores. El primero es enseñar, que lo profundiza en el capítulo 5 al 7. Después predicar, que va en el capítulo 10, y sanar, que está en los capítulos 8 y 9. Es como una síntesis para mencionar todo lo que vino a hacer Jesús. En la primera parte de enseñar, ¿qué implica la enseñanza? Esto es una instrucción más profunda, y sobre todo, aquí hay unas palabras bien importantes. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Entonces, estábamos leyendo sobre qué eran las sinagogas, que eran pues lugares en donde se reunían a leer esta palabra, pero que era o estaba bajo el liderazgo de un administrador. Este administrador no como, pues sí, su función no era enseñar, predicar, sino su función era conseguir quien enseñara. Entonces también aquí vemos, o más bien entendemos, por qué Jesús encontraba como tantas sinagogas para predicar o para enseñar. Dice que primero les enseña a los suyos, es decir, primero se va a las sinagogas y va a buscar hacer discípulos dentro de los suyos. Explica la palabra y edifica. Después va a predicar. La diferencia entre predicar y enseñar es que la predicación pues es una proclamación pública del mensaje del evangelio. La predicación tiene más la función de llamar al arrepentimiento, mientras que la enseñanza pues va a ministrar, va a edificar a los que han aceptado ese arrepentimiento. Es decir, es como la continuación de la predicación. Y la tercera parte, que es la de sanar. Esta parte es importante porque dice que los milagros no eran como el fin. Pues sí, en sanar personas no era como el fin de Jesús, sino era como como la acción por la cual se estaba dando certeza a quién era él. Es decir, hago milagros porque yo soy el rey, no tanto porque pues vine a sanar y ya. Y también pues no iba a ir sanando a todos, sino iba a estar mostrando que él tenía el poder para cualquier tipo de enfermedad. Por eso dice que le habían traído endemoniados, ¿lo tienes ahí? Sí. Diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ajá, menciona como estas diferencias que son tal vez diferencias categóricas muy pequeñas. Dice los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Esto más que una descripción de todos los tipos de milagros que estaba haciendo Jesús, era él tiene el poder de sanar cualquier cosa que se le presente, o más bien es omnipotente, que nada de lo que se le pueda presentar está fuera de su poder. Entonces, ¿qué pasa después? Pues la fama de Jesús va extendiéndose, va alcanzando pues todas las regiones, pero aquí Mateo menciona a Siria.
que Siria pues es, no sé, como el manifestar o como la antesala también de que el evangelio no iba a ser solo para los judíos, sino iba a alcanzar a todas las regiones. Era como el mencionar que pues Jesús había venido a salvar, pero a todos. Entonces, también dice que aquí hay como una pequeña categoría, que es decir, empieza a mencionar que le siguen multitudes, pero dentro de esas multitudes hay personas pues que solo lo van a seguir por los milagros que él va a estar haciendo o porque buscan algún beneficio y otros que lo siguen pues porque quieren seguirlo, es decir, quieren ser sus discípulos, quieren ser como él, quieren obedecerle. Y pues Mateo durante todos los versículos, los capítulos posteriores va a estar haciendo esta distinción de aquellos que solo buscan el beneficio de Jesús y los que verdaderamente quieren seguirle. Adelante, Ricardo. Igual si no sé, aquí está Melanie. Bueno, bueno, de lo que estaban diciendo de que, cómo Jesús iba eligiendo a sus discípulos. Yo hace tiempo andaba leyendo un libro de cómo educaban a los niños judíos en esa época y dicen que cuando los llevaban al templo, eh, les veían actitudes de cómo podían estudiar, cómo entendían la palabra y que si ellos eran buenos, los agarraba un rabino para empezarlos a enseñar desde niños, pero que los que no eran buenos, que no tenían actitudes y no eran, pues digamos, inteligentes, les decían, sigue tu camino y sé un buen pescador, o sé un buen agricultor, o sé un buen criador de animales. Y ellos se iban y pues ejercían un oficio en otro lado, y ese cambió la distinción de Jesús siendo rabino, o sea, actuando como rabino, pero siendo al revés, en lugar de él ir a... él escoger niños y escogerlos a los discípulos, salía a buscar a los que habían rechazado los antiguos rabinos, que eran pastores, que eran agricultores, el mismo Mateo, que era bueno para matemáticas y era recaudador de impuestos. O sea, que él mismo iba a buscar a los rechazados que habían sido mandados por los demás divinos a dedicarse a otra cosa porque no eran buenos para la palabra. Bueno, eso Sí, lo habían leído yo. sí, gracias. Sí, gracias por recordármelo. También había leído, era como la parte de que sus primeros discípulos que ya mencionamos, que era Pedro, Andrés, Santiago, eran pescadores, tenían el oficio de sus papás. Esto quería decir que pues no habían sido muy inteligentes como para que en su infancia algún rabino dijera, vengan, te voy a enseñar. Eh, Jesús los escogió pues porque él es soberano. Una vez más contra la lógica humana, tal vez no tenían las aptitudes, pero Jesús iba a formar en ellos esto, los iba a sostener en su ministerio. Entonces, bueno, con esto acabamos los versículos y bien, Mateo, esta segunda parte de Mateo 4 no es como simplemente una remembranza o más bien como un pequeño vistazo a lo que va a ser el ministerio de Jesús, sino es la presentación pública del rey y sobre todo de cómo es la naturaleza de su reino. Entonces, como mencionamos, este reino comienza donde menos lo esperábamos, cumpliendo las escrituras con lo que ya había mencionado con el profeta Isaías, proclamando que el reino ya está aquí, el reino ha llegado y llama a hombres comunes para convertirlos en sus discípulos y confirmar su autoridad por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, por medio de los milagros. Entonces, Jesús no vino únicamente a realizar milagros o reunir multitudes, vino a establecer el reino de Dios y a formar sobre todo un pueblo que iba a vivir bajo su gobierno. Y pues esto sigue vigente hoy. Él sigue llamando a hombres, mujeres, para que le obedezcamos, para que dejemos esta manera de vivir, porque pues los discípulos, como ya lo mencionamos, dejaron todo, confiando en que Él es el que va a capacitar a quien Él llama. Entonces, este reino, ¿cómo inicia? Con la presentación de este rey y continúa extendiéndose por medio de los discípulos, como lo hemos visto en Hechos, que van y predican hasta los confines de la tierra, y eso es lo que sigue pasando hoy en día hasta que Él regrese en su gloria. Y pues ya. Entonces, vamos a orar. ¿Ayudas? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos podemos ver de que tu reino ya está aquí, de que realmente desde que tu Hijo Jesucristo vino a este planeta, vino a este mundo, pues
podemos nosotros ser parte de él. Gracias porque a cada uno de los que estamos aquí presentes nos has llamado y hemos respondido a tu llamado. Y sabemos de que es un proceso en el cual tú vas haciendo algo en nosotros. Ayúdanos a estar dispuestos a ese proceso y saber de que aunque no somos los mejores, los más letrados, o los que otras personas pudieron haber escogido, tú sí nos escogiste. Y por eso y porque nos amaste primero, ayúdanos a darte la honra y la gloria con nuestra vida. Que quizás luego tropezamos, así, pero que podamos seguir creciendo y ser esos discípulos tuyos, que podamos ver que cómo caminas, cómo reaccionas, cómo eres a través de tu palabra y nosotros igual ejecutar de la misma modo. Y que igual podamos compartir tu nombre, compartir tu palabra y compartir quién eres tú, para que otros igual pues sean alcanzados por ti, Dios, sean alcanzados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a parar la grabación.